y vamos a hablar con el doctor Germán Santamaría, especialista en terapia intensiva y jefe de la unidad hospitalaria de procuración de órganos y tejidos. Y vamos a hablar por él, vamos a usar un disparador que fue el 30 de mayo, que es el Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos, para hablar de ese tema y de todos los arrabales que giran alrededor de ese tema. Doctor Santamaría, muchas gracias y bienvenido acá a Bitácora en Radio 6. Bueno, muchas gracias a ustedes. Sí, efectivamente, este 30 de mayo se me conmemora en realidad con una situación muy buena que se dio, que es el nacimiento del hijo de la primera trasplantada hepática en un hospital público. Entonces, es un gran ejemplo de que hay vida después de la vida. En este caso, 2 veces, porque esta mujer pudo seguir viviendo gracias a una donación en este caso, de un hígado, y ella a su vez pudo continuar esa vida con su hijo. Bien, la primera pregunta, más que técnica, es conceptual. ¿Por qué es indispensable donar órganos? ¿Por qué, digamos, no, en todo caso hay que vencer algún prejuicio, si es que existe algún tabú, si es que existe, pero que es fundamental pensar en donar órganos? Sí, principalmente porque no deja de ser una práctica médica, técnica. Si uno se remonta en la historia, ya eso es de 1957, ya se pensaba, había gente que pensaba, bueno, se está muriendo una persona, ¿cómo podemos hacer para salvarla? Y bueno, de hecho los primeros trasplantes, el de corazón, se pudo demostrar que era no más que un músculo, y cuando se lo pasó de un fallecido a una persona viva, pudo sostener un tiempo, estuvo un mes viviendo, hasta que se complicó porque era muy incipiente todo. Pero ahí donde uno dice, bueno, fue un gran ejemplo donde uno planteaba el alma está en el corazón, porque uno siente las penas, el dolor y todo en el pecho, entonces uno piensa que uno existe porque tiene corazón, y en realidad es como se planteó, que no es más que un músculo que obviamente bombea sangre y es indispensable, está claro, pero lo que nos hace persona es nuestra mente, el poder conocernos a nosotros mismos y nuestro entorno, y es lo que nos hace quienes somos, en nuestra conciencia. Y cuando surgió el concepto y se pudo entender médicamente primero el concepto de muerte cerebral, es decir, que es una forma de fallecer no porque se para el corazón, sino porque hay parada circulatoria cerebral, no llega sangre al cerebro, y ahí deja de existir esa persona, independientemente de que pueda en forma artificial sostenerse el corazón, el pulmón, el resto de los órganos, por un tiempo, obviamente en las terapias intensivas. Entonces, cuando se pudo entender eso, alguien pensó, digo, bueno, estos órganos que están siendo sostenidos y la persona ya murió, se puede aprovechar en aquellos que también están por morirse y están necesitando un órgano. Entonces ahí donde uno empieza a analizar, bueno, primero entender que no se pudo salvar a esa persona, pero que puede ayudar a otros a seguir viviendo, y por eso yo digo, no es vida después de que mueres, no, sino vida después, esa vida que tuvo esa persona puede ayudar en otras. También existe el trasplante de donantes vivos, que es el renal, claro, que ahí también se pudo, el primer exitoso fue entre gemelos. Entonces ahí donde se dieron cuenta que antes se venían practicando y probando trasplantes de riñones entre pacientes que los rechazaban porque por ahí no se conocía o no se podía combatir la falta de compatibilidad genética. Cuando empezaron a venir todas las medicaciones inmunosupresoras, ahí se disparó y ya está probado hace muchísimos años que funciona, que el trasplante funciona, que ser trasplantado te prolonga la vida, te salva la vida o te mejora la calidad de vida. Un paciente que va 3 veces por semana a diálisis, es trasplantado un riñón, ya sea de un donante emparentado, alguien conocido que le dona un riñón acá en Argentina, tiene que ser alguien, un pariente o una persona que demuestre un vínculo con esa persona que necesita el órgano, o ya sea a través de una donación cadavérica, que es el término que se utiliza. Puede estar 10, 15 años con el riñón funcionando perfectamente. Sí, 15 años cuando tu vida era 3 veces por semana a 4 horas en una máquina. Entonces es algo que, vuelvo a decir, está probado y es de muchísima ayuda. Entonces tenemos que ser conscientes, por lo menos los que somos médicos y estamos en todo el personal de salud, pero principalmente el responsable en las terapias intensivas, cuando vemos que un paciente evoluciona hacia la muerte cerebral, bueno, empezar a pensar en todos los demás pacientes que están esperando en lista de espera, que son 7.300 en Argentina,
para poder ayudarlo, porque ya está sobradamente demostrado que funciona y que es muy efectivo la donación, y que por otro lado también podemos afirmar que ayuda muchísimo al duelo de aquellas personas que pierden un familiar, porque saben que, bueno, asumiendo lo feo y lo malo que es perder a un ser querido, el poder trascender y que esa persona hasta el último momento de su vida pudo ayudar a otros es muy bueno también. Bueno, y en esto último que estás diciendo, la última vez que hablamos fue justamente de un trasplante que se dio, el primero que se hizo, si mal no recuerdo, ¿fue en Bariloche o en la provincia de Río Negro? En toda la provincia, claro, la cistolia controlada se hizo en Río Negro por primera vez y lo hicimos nosotros acá en el Hospital Bariloche. Que esto sí es algo que también tiene menos de 10 años en el mundo, y que nosotros pudimos, ya veníamos de la teoría hace rato, pero pudimos ponerlo en práctica, que es otra forma más de poder donar, no solo en muerte encefálica, sino que también en personas que tienen lesiones cerebrales. Vuelvo a decir que el cerebro es el que manda todo, lesiones irreversibles, y que el deseo de eso lo solemos ver también, que la familia nos avisa o nos plantea que, conociendo a su familiar, no quería una situación de prolongar una agonía o quedar en un estado vegetativo persistente, o hay gente que lo plantea. La medicina lo consulta eso a los familiares. A mí me pasó. Bueno, mire, pasa esto, usted quiere prolongar la vida, en este caso la de mi madre, de una manera hasta agresiva en su agonía. Sí, claro. Y con mi hermana decidimos que no, pero digo, la medicina también a veces nos pone frente a cuestiones que tienen que ver con cuestiones que van más allá de lo ético, pero que tienen que ver con el sentido común de la persona incluso que va a morir. Exacto. Sí, sí, y también eso es algo nuevo, es un concepto de los últimos años, porque hasta hace poco, 15, 20 años atrás, o tal vez menos, el modelo médico hegemónico decía, bueno, el que tiene la palabra es el médico, el que define, el que para nosotros era mala palabra que se mueran los pacientes, como se vivía como un fracaso, y se fue analizando mucho tiempo que en realidad se estaba cometiendo mala medicina. Tiene un nombre, distanasia, es decir, ¿por qué prolongar algo que ya es la historia natural de la enfermedad de esa persona, y insistir en hacer cirugías y grandes cosas, cuando en realidad en su historia o su cuerpo ya no lo puede resistir? Entonces, si uno piensa, no, lo primero que hay que hacer es salvar a toda costa, no, esa a toda costa no es así, porque hay una familia atrás, hay deseos de esas personas. Entonces empezamos a respetar eso, y bueno, surgió hace bastante años. Río Negro fue pionera en la ley de muerte digna, la llamada así, pero en realidad es la de los derechos del paciente a poder decidir, e incluso al retiro de sostén cuando está instaurado. Y frente a eso también se empezó a ver que, bueno, había personas que cumplían este criterio. Se hacía el retiro de sostén vital, pero acompañado con sedación, analgesia, acompañar ese final de vida de una forma totalmente digna, pero se pudo ver que también frente a ese final había posibilidad de también donar. Una cosa rara, es decir, ya no con parada cerebral, sino con parada cardíaca, y entonces se implementó, se llama donación en asistolia controlada. ¿Por qué controlada? Porque programás y lo hablas con la familia, bueno, en qué momento se va a poder hacer. Doctor Santamaría, le consulto, usted hablaba también del concepto de la distanasia, que se puede traducir como, supongo yo, como encarnizamiento terapéutico. Que esa es la definición. Que eso cambió desde la perspectiva de los médicos, que como usted lo ha explicado. Cambió también la perspectiva del familiar, es decir, el familiar entiende como más natural, como una cuestión sensata y de sentido común, el concepto de donación de órganos. Sí, primero el concepto de ver un familiar que la está pasando mal, hace que, y lo mismo que vemos nosotros, que hay pacientes, bueno, si yo hago terapia intensiva, todos los que estamos en esto hacemos terapia intensiva, y nuestro principal objetivo es salvar a esa persona, pero siempre y cuando sea posible, digamos. Hay tratamientos o hay enfermedades que es imposible, y la evolución es hacia un mal final, el fallecimiento, y eso, así como lo vemos nosotros, también lo ve la familia que lo va acompañando, y cuando es algo prolongado se va entendiendo y se acompaña ese planteo que nosotros hacemos, así, bueno, hasta acá ya vemos que no responde, que no mejora, como también lo ve la familia, se hace un acuerdo del cambio de tipo de tratamiento. Pero hasta ahí no metemos nada de la donación, ¿viste? No corresponde, porque eso es primero
evaluar cuáles son realmente los deseos de la familia y sobre todo los deseos que tenía esa persona. Una vez acordado ese tipo de situación, donde nosotros por ahí podemos avanzar, decir, bueno, pero existe la posibilidad, si ya se aceptó el fallecimiento o la posibilidad de morir, decir, bueno, podemos hacer algo más. Y ese algo más pasa a ser esperanzador. Y si vos me preguntás en ese sentido, si se entiende y se acompaña, yo creo que sí, porque se va viviendo esta situación de aceptación de la mejor opción para su familiar y encima con una propuesta superadora, que es esto de poder ayudar a otras personas. Entonces, eso me parece que sí, pero hay que ser claro, no hay que ser, digamos, no se plantea de entrada. Acá No es hay sí. un oyente que manda una pregunta en ese sentido. Mauricio nos dice que te preguntemos Sí. por qué la gente suele tener aprehensión a donar, por una cuestión filosófica, por una cuestión religiosa, por ignorancia, por temor, las razones suelen ser múltiples, porque en definitiva se está ante un acontecimiento que en mayor o menor medida es científico, es médico. Sí. Al hecho me refiero, Sí, a la sí. ablación, a la posterior. No, en realidad las encuestas en Argentina siempre dieron históricamente que hay más donantes que no donantes. Uh-huh. O sea, que no hay una negativa expresa alta ni en Argentina. Lo que pasa es que depende del momento en que uno lo hable, ¿viste? Porque si vos, ahora claramente los medios de comunicación son claves para eso. Es decir, si vos tenés la posibilidad de charlar y bueno, con un familiar, si vos qué pensás de la donación y surge y te dice, bueno, me parece interesante, me gustaría, o a veces uno dice, si yo me muero, la verdad que quiero ir a la fosa donde está un familiar o no, yo prefiero que me cremen y me tienen. Se hablan esas cosas, son naturalmente. Sí. Y por ahí no hablamos de, mira, si yo me muero, por ahí me gustaría que si sirve para algo, claro, que mis órganos, eso mi familia lo sabe. Entonces, la aprensión no está. Lo que pasa es que cuando vos das malas noticias y de repente estás una persona que joven sobre todo y que por ahí tuvo un accidente de moto, de auto, o una herida, lo que sea, y se te viene el mundo abajo, y ahí ya es donde empieza a surgir, digamos, puede pasar que digan, bueno, me está diciendo que se murió, se está muriendo, y no va a decir encima, querés sacarle los órganos. Eso sería claro, como si uno, no hacemos eso, pero si uno fuera así tan lo planteo resumido, pero no es que, se muere, listo, sacamos órganos, no. Uno se plantea toda la situación y tiene que ver con las etapas del duelo, más que nada, no es un rechazo. Y recién estaba mencionando el tema de para ser donante, se me ocurre, ¿cuáles serían, porque no sería así, pero cuáles serían los requisitos para justamente, o quiénes pueden donar sus órganos y quiénes no? O sea, que es una cuestión de compatibilidad, obviamente, pero más allá de todo eso, quiénes no en realidad, quiénes no pueden donar los órganos. Y tengo una pregunta adicional, supongamos que esa pregunta se la hacen ahí en la unidad hospitalaria del hospital, de procuración de órganos y tejidos. Sumado a la pregunta de Cami, ¿qué órganos son plausibles de ser donados y cuáles no? Bueno, primeramente, la donación argentina es, por criterio de los mayores de 18 años, hay una ley que plantea que si no damos en la negativa, es la ley Justina, ¿no? En vida nos considera todos donantes. Después en los menores de 18 años, los que tienen que autorizar son los padres, ¿sí? O los tutores. Y en el caso después, cuando se surge la posibilidad de lo que se llama un potencial donante, que es lo que estamos planteando, bueno, si esta persona tiene una lesión crítica, puede ser un donante o falleció, y se evalúa, bueno, si ya está, si puede ser donante. Entonces ahí donde depende de la edad, depende de por qué terminó, de la manera que terminó. En la donación lo que no puede pasar nunca es transmitir al que va a recibir el órgano una enfermedad. Entonces, claro, hay enfermedades, sobre todo las neoplasias, las enfermedades obviamente infecciosas, obviamente HIV, hepatitis B, hepatitis C, así mencioné, enfermedades que uno puede transmitirle al receptor. Entonces esos pacientes no pueden ser donantes. Después hay edades, uno, por más que piense que está bárbaro, tiene más de 50 años y el corazón ya no está en condiciones de ser trasplantado, pensando que una persona de 30 años tiene que vivir mucho más que. Entonces, claro, depende de las edades y obviamente los pediátricos donan a pacientes pediátricos. Un corazón de 50 años. O sea, claro. ¿Existe algo, corríjame si lo interpreto mal, algo parecido a un protocolo entonces? Sí, claro, sí, está todo, tiene todo su. Cada órgano tiene sus límites y por eso no hay tantas donaciones, no es tan fácil ser donante multiorgánico.
¿sí? A diferencia de lo que es tejidos, que son córneas, que también hacemos muchísimo, que ahí sí es simplemente con parada cardiorrespiratoria, puede ser y no es necesariamente una terapia intensiva, sino en cualquier parte de una institución sanitaria, e incluso teniendo una enfermedad terminal como un cáncer, también puede ahí sí ser donante de tejido y no de órganos, porque un órgano puede dar una metástasis en el que la recibe. Pero los tejidos sí, porque la córnea es avascular, no hay forma que le lleguen células neoplásicas. Entonces, otra cosa que trabajamos muchísimo con la gente de cuidados paliativos es que ahí sí se le plantea a la persona en vida porque tiene que afrontar todo un tratamiento y sabe que va a terminar de la mejor manera posible en confort y que se llama cuidado de final de vida. Y ahí también se plantea la donación porque puede ayudar, y eso, como yo te decía, la familia sabe que al final, a último momento, también va a hacer que 2 personas ciegas puedan ver, y eso lo vemos muchísimo. Después quería volver a algo que no dije y me habías planteado como más que nada el oyente, que había dicho de cuestiones religiosas. Sí. Hay lugares donde la religión pesa, ¿viste? No hemos visto por ahí en unos religiones que no evangelistas y todo, que por ahí más, como dejan todo mucho en manos de Dios, y hasta el último momento en la etapa de negación es como que tampoco entra en la cabeza de que sea posible donar, y que no quieren que se toque nada. Eso lo hemos tenido, realmente no me parece que, de mi parte no me voy a meter con la religión, pero digamos que no me parece ni muy cristiano ni muy religioso el no ser altruista y tener un gran gesto de amor, que es independiente de la religión, la donación es eso, ¿no? El altruismo y el amor al prójimo al máximo nivel. Entonces, pero vos fíjate que en Japón no aceptan la muerte encefálica también por cuestiones religiosas, por cuestiones que viste que hacen un culto al cadáver que tienen cremación y que los tienen en urnas y todo, y vos fíjate que ellos, por ejemplo, siendo una de las potencias mundiales, no tienen donación en muerte encefálica, pues no la aceptan. Y hace poco Irán, recién en el año 2000, aceptó en el islamismo, tenemos entendido que recién pudieron saldar esa discusión como que es compatible. Es como una discusión entre el dogma y la ciencia. Exacto, sí. Pero no pasa en Argentina, no es, salvo con unos pequeños casos, realmente se entiende, y más que nada el rechazo o la aprensión que puede existir es en el momento del duelo, donde es la primera etapa de la negación, y no puedes ahí hablar de ayudar a otra persona, todavía no entendés que tu familiar se fue. O sea, eso es más que nada responsabilidad nuestra y no de la persona. No podemos decir, no quiso nada, no entendió nada. Eso, el que médico que dice, le expliqué y no entendió nada, es un animal, es un bruto, porque realmente... Probablemente en ese momento no estaba en condiciones. No está en condiciones y no corresponde. Eso también hay que aprender a entenderlo. No se trata de eso, sino entonces es instalar un mito que es, si soy donante no me van a cuidar, y es todo lo contrario. Nosotros queríamos que las personas anden bien, pero cuando no se puede, no queda otra que seguir ayudando, pero de otra manera. No sé si tienen números, pero más o menos un promedio quizás anual de cuántos trasplantes se realizan acá en Bariloche, en el Hospital Zonal, porque en realidad la pregunta sería, ¿se realizan más de los que la gente cree, o que se sabe también, o menos? No, estamos haciendo muchísimo desde la creación de la unidad de procuración. Tuvimos estoy en esto de 2017, pero hace muchísimos años antes que ya se hacía procuración, pero eran aisladas. Lingucay armó un nuevo programa que es el Procurari, donde había equipos que hacían la procuración, estaban atrás de las donaciones. Armaron una unidad exclusiva, entonces sea una unidad que se dedique exclusivamente a eso y que dependa del hospital. Y nosotros estamos manteniendo un promedio entre 2 a 4 donaciones por mes de córneas, que digamos son por duplicado, porque digamos, por un paciente hacemos 2 córneas para dos potenciales ciegos, digamos, para que puedan ayudarse. Nos dio el año pasado 28 a 32 córneas. ¿Y los trasplantes de córneas suelen ser exitosos? Sí, son exitosos. Nosotros, cuando la mandamos a analizar, primero va a un banco de córneas en Buenos Aires, y ahí nos dice si son viables para trasplante, y entre casi más del 60% son viables, o sea que de los procedimientos mandamos córneas bien elegidas, digamos, porque también a la familia explicamos que si está en condiciones. Todo esto le avisamos mucho a la familia. No decimos a quién la recibe, pero sí que fue exitoso, que ayudó. Digamos, eso es muy importante, por así, porque alivia mucho el luto. Y de órganos, el año pasado fue récord, hicimos 4 operativos multiorgánicos, y este año ya llevamos 2, y bueno,
se está avanzando y porque tenemos equipo propio de procuración renal, y cuando hay una emergencia nacional y es viable el corazón, es viable el hígado, el páncreas, hemos tenido páncreas, que es muy difícil hacer un trasplante de páncreas, bueno, esos equipos que corresponden al paciente que está en emergencia lo vienen a buscar, hacen la ablación y si bajan en vuelo sanitario en menos 4 horas tienen que ya estar implantándose en el receptor. Y nosotros seguimos con la parte renal. Esa era parte de la próxima pregunta, una situación hipotética. Están ahí en la unidad hospitalaria de procuración de órganos y tejidos, hay que hacer una ablación, se hace la ablación. ¿Cómo sigue protocolarmente o llamarlo burocráticamente el asunto para que lo que decías recién, el trasplante de páncreas se pueda realizar? Sí, cuando ya tenemos el potencial donante y está certificada, en este caso la parada circulatoria cerebral, donde ya se certificó el fallecimiento, recién ahí se evalúa si es viable que algunos órganos puedan ser trasplantados. Se carga en un sistema nacional único desde el INCUCAI, que lo puede ver todos los equipos de trasplante, y se llama lo que es una forma rara de decir que es el ofrecimiento de esos órganos, es decir, quién lo necesita. Y entonces ahí están los listados, que son también públicos, los pacientes listas pueden ver en qué orden están, si se le asignan o no se le asignan, y de acuerdo a la emergencia es primero, y después de la emergencia lo que están más graves, ¿sí? De acuerdo a la gravedad, y en riñón los más compatibles, para evitar el rechazo, porque el riñón, si no es muy compatible, histológicamente, digamos, puede haber un rechazo inmediato. Entonces, todo ese puntaje se analiza, se cruza la sangre del receptor con el donante y ver si hay compatibilidad, y los que más compatibles son los que reciben. Pero tanto riñón como córnea, la prioridad las tienen las provincias donde se procura, por una cuestión de equidad. Entonces, todo lo que se genera en Río Negro, la prioridad es para los pacientes de Río Negro. Pero una vez que se hace una ablación, en ese listado nacional lo puede ver cualquier médico en cualquier lugar de la Argentina. Sí, exacto, que están en los equipos de trasplante también, y los pacientes en lista de espera también pueden verlo. Porque no es, es algo totalmente transparente. No es que yo consigo un riñón para tal y no para otro. No es que nosotros ni los conocemos, de hecho no corresponde que los que hacemos la procuración tengamos pacientes propios en lista de espera. ¿Se entiende? No es que yo pueda trabajar en diálisis y conseguir riñones para los pacientes míos. O sea, como eso no está éticamente aprobado, entonces los listados se abren a último momento y los pacientes pueden acceder y ver si están en el número en que están, en el ranking. Y eso es para todo el país. Eso está buenísimo porque no hay ni amiguismo, ni entongue, ni prioridades, si tiene o no tiene obra social, si ven eso totalmente por fuera de quién va a pagar el trasplante, nada que ver. En términos técnicos y desde el punto de vista estrictamente médico y basándonos en su experiencia, ¿en qué medida el avance de la medicina del trasplante ha sido exponencial en los últimos 20 años? Bueno, fue exponencial con la terapia inmunosupresora. Cuando ya se pudo, porque la técnica quirúrgica la hacen más o menos rápido, digamos, van mejorando algunas cosas, hacer hígado de un solo hígado a hacer 2 también es un avance, fue un gran avance, pero eso, los cirujanos son buenos en esto y hacen bien las cosas y por ahí lo que hacen es mejor, en más o menos tiempo de implante o de extracción para acortar los tiempos de sufrimiento del órgano. Pero claramente con la terapia inmunosupresora se evitó el principal problema, que era el rechazo. Pero yo tengo más expectativa, esto en particular, digamos, en que los avances de la medicina están también planteados en lo que sería clonación y lo que sería xenotrasplante. Xenotrasplante es decir, de animales. Entonces hay un avance, somos nosotros más parecidos en realidad histológicamente a los cerdos. Claro. Y entonces hay mucho ya avanzado de poder hacer manipular cerdos para que quitarle algunos antígenos para que no haya rechazo con los humanos, y entonces esa manipulación puede hacer que esos órganos después sean implantados directamente a las personas sin que sea rechazada. Si se logra eso, ahí digamos ya no vas a depender de las muertes encefálicas, ¿no? Sino simplemente de una buena granja. Espero que no existan las personas que pobres animalitos, pero bueno, de paso les haga libre, pues hacemos chorizos, qué sé yo. Sí. Aprovechamos. Pero ese concepto que está explicando ya no es de ciencia ficción. No es de ciencia ficción, ya se está haciendo, y eso creo que es el futuro también. Y las células madres ya es algo también que está avanzando muchísimo. Nosotros estamos en un programa de células
progenitoras hematopoyéticas, que antes era la donación de médula ósea, bueno, ahora el término correcto es CPH, células madres sanguíneas, que también uno las retira de una persona, se proliferan, se implantan para curar leucemia, todo eso hace años que existe, pero bueno, hoy con células madres, por eso digo, tal vez la clonación el día de mañana se puede hacer a partir de un hepatocito, un pedazo de hígado, cultivarlo, hacer cultivo de células y que se vaya generando en in vitro esos órganos, y esos órganos implantados. No digo clonar personas enteras, porque ya se hicieron películas de ese tipo, donde tenían a su gemelo para... Pero eso es ciencia ficción, pero realmente hacer clonación específica de un órgano, eso me parece que es el futuro, que como viene en la mano, capaz que lo llegamos a ver. ¿Y qué lugar ocupa el Hospital Zonal de Bariloche dentro de lo que sería la red de procuración de órganos y tejidos a nivel nacional? Y a nivel nacional, Bariloche está muy bien visto, pero porque siempre estamos muy proactivos, porque bueno, somos dentro de las, incluso ahora con donaciones de historias, somos de las 10 provincias que están haciendo, nos están faltando entrar nosotros, de la más cercana, Neuquén y Chubut venían haciendo también, pero Río Negro está en falta porque hay 4 terapias intensivas y el único que está más activo es Bariloche. Pero hace poquito, esta semana, hubo una donación pediátrica en Roca, en el hospital Sati, así que esperemos que eso contagie y para estar a la altura de lo que es la cantidad de donaciones que se hacen en el país, es mínimo todas las terapias intensivas públicas deberían hacer procuración de órganos y tejidos y incorporar las privadas. Nosotros también tenemos la posibilidad de actuar con los privados cuando nos convocan, de avanzar lo hemos hecho en el Sendero San Carlos, más de una oportunidad, porque tampoco puede pasar que si uno es donante y no fallece en el hospital y fallece en un privado, te quiten el derecho a ser donante. Claro. O ayudar a esas personas. Entonces, parece que ese concepto, en realidad, el país es una falta que todas las instituciones donde se internan pacientes deberían contar con esta posibilidad, porque si no se están desperdiciando, digamos, posibilidades de ayudar a otras personas. Y por otro lado también, yendo siempre al Hospital Zonal, ¿con cuántos profesionales cuenta hoy el área de terapia intensiva del Hospital Zonal? Sí, nosotros, esto no implica ninguna sobrecarga a la terapia intensiva, es algo que está instalado hace muchísimos años, pero muchísimos años, más de 20 años, siempre hubo gente que coordinaba o buscaba llevar adelante un proceso de donación, pero más en soledad, porque había poca gente, entonces se daban 1 o 2 al año. Ahora el personal del hospital, pero todo el personal involucrado, enfermeros y médicos, cuando hay un potencial donante se lo cuida muchísimo, igual que cualquier paciente. Entonces, el reto está en no pensar que es una tarea extra, pero lo que pasa es que como lleva mucho trabajo, cuando surge un paciente así, las unidades de procuración donde vienen a alivianar y hacer toda la gestión para que se lleve a cabo sin problemas y formar como hicimos nosotros, equipo propio de ablacionista renal y no tener que pedir que vengan cirujanos de afuera. La logística empieza entre el cuidado del potencial donante, se hace en la terapia intensiva, pero la logística de coordinar que vengan los equipos de trasplante, buscar los que sean compatibles, después trasladar esos órganos al aeropuerto. Bueno, todo eso lo hacemos nosotros y ya es por fuera de la terapia intensiva con un equipo más amplio. Pero la verdad que en nuestro hospital esa conciencia de que esos potenciales donantes pueden ayudar, no es decir, bueno, ya está, acá se terminó el paciente y falleció y se terminó todo, se apaga y se va. No, pero bueno, saben que el trabajo que viene bastante pesado, bueno, también es absorbido por nuestra unidad. Doctor Germán Santamaría, jefe de la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos del Hospital Zonal de Bariloche, muchísimas gracias por este ratito aquí en Bitácora en Radio 6, ha sido absolutamente didáctico y la conversación asumo que ha sido muy interesante. Sí, claro, para nosotros siempre somos los agradecidos de poder participar en estas instancias porque, bueno, ayuda mucho a hablar. Si bien esto que la ley dice ahora somos donantes, bueno, yo sigo pensando que si lo hablamos antes mejor. Es mucho mejor porque, bueno, es poder cumplir con el deseo de nuestro ser querido o lo que pensaba
es muy importante, y hablar de esto sin miedo, sin tapujos. Y hablamos de muerte, pero en realidad estamos hablando de vida. O sea, lo que pasa es que surge de una mala situación, pero bueno, vuelvo a decir, vida después de la vida es algo, es la trascendencia que hay que remarcar, así que agradecido por el espacio. Muchas Doctor gracias. Germán un placer. Santamaría, gracias otra vez. Han pasado 14 minutos de las 18 horas. Nos vamos al mundo de la publicidad porque se supone que de eso vivimos, de algo hay que vivir. Y después de